Muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero compartirles la línea de tiempo de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Eh, la evolución de la educación inclusiva educativa comprendida entre los años 1950 y 2025. Una primera etapa que la he denominado de la segregación a los primeros marcos internacionales, comprendida entre los años 1950 y 1969. Bueno, en esta etapa, la educación de personas con discapacidad estuvo marcada por la segregación. En Colombia, predominaban escuelas y programas separados, gestionados en gran medida por organizaciones religiosas o fundaciones privadas, con un enfoque rehabilitador y asistencialista. El acceso era limitado y la inclusión en escuelas regulares era casi inexistente. En el plano internacional, el hito fue la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la educación para el año de 1960, como primer instrumento vinculante que prohibió la exclusión educativa por razones sociales o personales. Aunque no ofrecía herramientas técnicas, sí obligó a los estados a revisar sus políticas y leyes, sentando las bases para futuros compromisos. En este periodo refleja el predominio del modelo médico, donde la discapacidad era vista como un problema individual a corregir, no como una cuestión de barreras sociales, como una segunda etapa de la segregación a la integración parcial del año 1970 al 1979. Bueno, en los años 70 se introduce el concepto de integración educativa, donde algunos niños con discapacidad accedían a escuelas regulares, aunque debían adaptarse al sistema, sin que éste se transformara. eh, También fue considerado, pues, un paso intermedio entre la segregación y la inclusión. A nivel internacional, tenemos que la UNESCO y otros organismos pues empezaron a recomendar la apertura de cupos en escuelas regulares. Más sin embargo, pues la integración seguía siendo limitada al paradigma rehabilitador. En Colombia aún predominaban instituciones segregadas. El Estado carecía de un marco legal fuerte y las respuestas eran más asistenciales que de derechos. Como una tercera etapa, la he llamado el reconocimiento de la educación como derecho universal, considerado entre los años 1980 y 1989. Eh, los años 80 marcaron un giro hacia la educación como un derecho humano universal. El evento más importante fue la sobre los Derechos del Niño para el año de 1989, que estableció explícitamente el derecho de que todo niño tenga derecho pues, a la educación sin discriminación. En el caso colombiano, aunque todavía no existía una legislación fuerte sobre la inclusión, se empezó a debatir, se impulsó la idea de educación para todos, una educación vinculada a la equidad y a los derechos humanos. Ya para una cuarta etapa, la he considerado la transición hacia la escuela inclusiva para los años 1990 a 1999. En esta década se consolidó un cambio profundo. El hito internacional fue la Declaración de Salamanca en el año 1994, que en sí estableció em, que las escuelas debían transformarse para acoger la diversidad como una norma. En Colombia se produjo un bloque normativo decisivo, comprendido con la Constitución de 1991, donde se reconoció el derecho fundamental a la educación, la Ley 115 de 1994, donde se incluyó la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, el Decreto 2082 de 1996 sobre la integración escolar y la Ley 361
del año 1997 que promovió la integración social de las personas con discapacidad. Bueno, en este marco se sentaron bases de la transición, de la integración a la inclusión educativa, entendida como una transformación estructural de la escuela. Ya para una quinta etapa, tengo la inclusión como derecho humano exigible. Esto comprendido entre el año 2000 al 2009. Aquí la inclusión pasó a ser reconocida como un derecho vinculante. Internacionalmente, el hito fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, donde pues aquí se obligó a garantizar la educación inclusiva y a eliminar la segregación. Eh, en Colombia se expidieron normas claves, tales como la Ley 982 del 2005 sobre los derechos de personas sordas y sordociegas, la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, el Decreto 366 del 2009 sobre los apoyos pedagógicos y la Ley 1346 del mismo año, 2009, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí la inclusión dejó de ser una aspiración pedagógica y se convirtió en una obligación legal del Estado. Una sexta etapa la he llamado inclusión como transformación estructural para el año 2010-2019. La inclusión aquí se entendió como un proceso de transformación sistémica. En el ámbito internacional, considero la declaración de Incheon del año 2015 y el objetivo del desarrollo sostenible número 4, donde se fijan pues el compromiso de garantizar una educación inclusiva y equitativa. Además, aquí la observación general número 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2016 precisó el significado de la inclusión. Se le da una diferenciación eh, de integración o segregación. Ya en Colombia los hitos principales fueron la Ley 1618 del 2013, que ordenó garantizar los derechos de las personas con discapacidad, el decreto 1421 del 2017, que estableció ajustes razonables, PIAR y el uso del diseño universal de aprendizaje. Y también se consolidó la idea de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Como una séptima etapa es la inclusión como principio sistémico e interseccional, he llamado así. Aquí se comprenden los años 2020 a la actualidad, ya el año 2025. Bueno, aquí la UNESCO, en su informe de seguimiento de la educación en el mundo, para el año 2020 planteó una visión interseccional de la inclusión, considerando no solo discapacidad, sino también el género, la etnia, el territorio, la lengua y la condición socioeconómica. En Colombia, en el caso colombiano, la pandemia de COVID-19 reveló nuevas desigualdades y obligó a implementar estrategias de educación remota e inclusiva, fortaleciendo los PIAR y la accesibilidad digital. Bueno, como conclusiones generales, tenemos que entre 1950 y el 2025, la educación para personas con discapacidad evolucionó desde un modelo segregado y asistencialista hacia un paradigma interseccional y de derechos humanos. Bueno, esta evolución refleja como el discurso internacional, los marcos jurídicos y las prácticas educativas se fueron configurando hacia un camino de inclusión plena, en la que la diversidad ya no se entiende como una excepción, sino como el principio, perdón, central del sistema educativo.